problema. Licenciada Raiza, buenos días. Señora Vera, muchas gracias por la invitación a su programa. Bueno, yo creo que es importante, muy importante, que quien tiene a su cargo la responsabilidad de la seguridad pública en Chihuahua acuda a los medios de comunicación como este, demos los medios y las autoridades la cara al público para responder a inquietudes, a preguntas y sobre todo a reclamos que tiene la sociedad para vivir en paz, porque lo merecemos. Chihuahua, desgraciadamente, en muchos aspectos, se ha habido consternada por situaciones de inseguridad, en lo que tiene mucho que ver la primera autoridad que tiene la ciudad en materia de combate a la delincuencia. Bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos con mucho gusto. Bueno, pues este programa ha tenido la intención desde hace más de 30 años de servirle a la comunidad, conociendo sus problemas y dándole voz a quien a veces no la tiene o si la tiene no la expresa y le tiene hasta cierto punto cierta reticencia a poderse expresar por miedo, ¿no? Sí, por supuesto, es importante que las personas expresen lo que piensan, sus quejas, sus demandas y que tengamos comunicación. Me parece que es la clave de la interacción social. Muy bien. Licenciado, en la ciudad de Chihuahua, como decía yo al principio en mi comentario cuando entramos al aire, no ha sido la excepción. Ya ve cómo desgraciadamente el flagelo de la delincuencia organizada ha golpeado muy duro a nuestra ciudad capital, ejecuciones, robos a mano armada, robos a casa habitación, ahora extorsiones hasta por internet que la estamos estrenando. Yo quisiera en primera instancia que Leodoro Araiza nos diera un pormenor de cuál es la situación actual con la Dirección de Seguridad Pública. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mire, yo creo que tendríamos que partir de puntos de vista de dónde estábamos, a dónde llegamos a estar y dónde vamos en este momento. Entonces quisiera yo marcar. Podemos marcar un escenario antes de 2008, 2005, 2006, en los cuales teníamos índices de delincuencia que si bien no eran los que estamos acostumbrados en 2001, 2012 y 2003, eran bastante manejables, fundamentalmente con una delincuencia no violenta, con una gran cantidad de robos y latente, como usted menciona, la actividad del crimen organizado en actividades que aparentemente, y solo aparentemente, no lastimaban completamente a la sociedad, porque al final de cuentas ahí se estaba generando ya un caldo de cultivo para lo que posteriormente nos estalló en un fenómeno criminal sin precedentes para nuestra ciudad. A partir del año del 2008, como en el resto del país y en el resto del estado concretamente, en Chihuahua capital se desata un fenómeno criminal de magnitudes que no nos poníamos nosotros imaginar, fundamentalmente con la actuación de la delincuencia organizada en lo que es el tema de las ejecuciones, de extorsiones, de secuestros, y en una vinculación con delincuencia común, al punto de que se generaron ciertos lazos entre lo que es delincuencia organizada y delincuencia común, por varios factores, lo que nos llevó a tener una crisis muy severa de seguridad también en lo que son los delitos que impactan más la tranquilidad de las personas, como podrían ser las ejecuciones, los secuestros, las extorsiones y los robos. Y llegamos a tener años muy complicados. En 2009 y 2010 encontramos el pico más fuerte, en donde se cometían, según los reportes de Seguridad Pública Municipal, hasta más de 2,000 robos en un mes. Encontrábamos hasta 1,000 robos de vehículos, más de 200 con violencia. Llegamos a tener meses en 2010 en los que había más de 100 ejecuciones solo en un mes. Y esto nos llevó a, precisamente, en el año del 2010, a propósito
de la referencia que hice ahorita sobre las ciudades más peligrosas del mundo, hay una ONG, Seguridad, Paz y Justicia, que tiene aproximadamente 5 o 6 años haciendo una medición de lo que ellos consideran las ciudades más peligrosas del mundo, y tienen como referencia el porcentaje de homicidios por cada 100,000 habitantes. Es una referencia criminológica interesante porque refieren de que si en una ciudad la gente está dispuesta a matar, pues con más razón está dispuesta a secuestrar, a robar, a violar. En este sentido, tristemente llegamos a estar en 2010 en el 5º lugar de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. En ese momento Ciudad Juárez era la número 1 y 4 ciudades de México estaban entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo, junto con Mazatlán y Culiacán. En 2011, Chihuahua desciende en esa nada honorable escala, pero llegamos al lugar 9º. La noticia que nos debe dar esperanza, porque todavía al final de cuentas seguimos estando dentro de esas 50 ciudades más peligrosas del mundo, es que en el 2012 Chihuahua descendió hasta el lugar 32. Es decir, del 5º lugar en el que estábamos en 2010, llegamos al lugar 32. Y esto medido por una ONG, no por el gobierno, ni por una autoridad local, sino por una ONG nacional, que de alguna manera, la misma que nos ubicó en su momento en el 5º lugar, ahora nos ubica en el lugar 32. De ahí reconocer, por ejemplo, el gran trabajo que se ha hecho en Ciudad Juárez, fundamentalmente por la sociedad y la coordinación con las autoridades, que lograron descender del número 1, que estaban en 2010, al número 19 en 2012. Pero me parece que también debemos de reconocer que en un esfuerzo del habitante de la ciudad de Chihuahua, con su denuncia fundamentalmente, con su organización, con su coordinación con las autoridades y con, por qué no decirlo, con su exigencia y su demanda cuando sí se requería, hemos logrado que vayamos en el camino correcto. La aspiración que debemos de tener los chihuahuenses todos es que el año del 2013 salgamos de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Pero ya descendimos del lugar 5º al lugar 32. Siguen pasando cosas. Decir que no están pasando cosas sería pretender engañar a la gente. Y no estamos para engañar a la gente porque necesitamos hablarnos con la verdad. Necesitamos ubicarnos autoridades y sociedades del lado de los buenos y decirnos con confianza lo que sentimos, lo que pensamos, y ir a obtener pruebas para encerrar a los malos, para que quienes están dañando a la sociedad pues asuman las consecuencias jurídicas de su delito. Habremos de decir, por ejemplo, que en los últimos 3 o 4 meses el promedio de robos de vehículos con violencia son de 50, siguen siendo muchos, pero es una cuarta parte de lo que se llegaron a robar, que eran hasta 200. Habremos de decir que el robo local comercial, el promedio está entre 80 y 100, pero llegaron a haber 370 robos en un mes, en 2010. Habremos de decir, por ejemplo, que en el robo a casa, habitación, estamos alrededor de los 170 mensuales, pero llegaron a haber hasta 400 mensuales o 900 mensuales en el año del 2009. Entonces, siguen pasando cosas. Y ahora empieza a observarse también un fenómeno de delincuencia otra vez no tan violenta. Empiezan a subir el número de robos con navaja en lugar de con arma de fuego. Sigue siendo violencia y el arma sigue siendo un elemento en el cual se puede lesionar o se puede privar de la vida a una persona, pero ahí es de una intensidad diferente a un arma de fuego larga o un arma de fuego corta. Y encontramos robos a autopartes, robos a artículos que están sobre los vehículos, siguen causando daños al patrimonio de las personas, o robos a casa habitación sin violencia, pero de alguna manera son de una entidad diferente a lo que sucedía. Mi reflexión más grande para valorar aquel momento de crisis que vivimos y que a todos nos tocó vivir, a mí como ciudadano me tocó también ser víctima de varios robos, seguramente a la gran cantidad de habitantes de esta ciudad, en su persona o en sus familiares más cercanos les tocó algún evento de estos, porque fue de tal magnitud el fenómeno que prácticamente nos abarcó a todos. Es que en esas épocas de la crisis, pues yo hago la reflexión que recordemos cada cuánto escuchábamos las sirenas en la ciudad, y hace cuánto escuchábamos las balaceras en la ciudad, y qué tan próximos o cercanos teníamos una serie de robos con violencia. No íbamos ya a nuestros trabajos con confianza, no salíamos en las tardes, no íbamos a comer en la calle, no salíamos a divertirnos en la noche, dejábamos de ir a hacer actividades en la tarde como hacer ejercicio. Hay una encuesta del TEC de Monterrey que nos refiere
en septiembre del año pasado, que de lo que dejaron de hacer los chihuahuenses en la época de la crisis, en los últimos 2 años anteriores, que habían recuperado en el último año o en los últimos 6 meses. Y arriba el 60% de quienes habían dejado de hacerlo volvieron a ir al supermercado, volvieron a ir a los restaurantes, volvieron a ir al cine, volvieron a ir a hacer visitas familiares. Esto es, pues, en resumen, un escenario que teníamos antes del fenómeno inusitado que nunca nos imaginábamos vivir. ¿Y cómo vamos? Insisto, no estamos en una panacea ni todavía estamos en las condiciones sociales que nosotros deseamos, pero vamos avanzando como sociedad y como gobierno. Esto no es un mérito de autoridades, esto es un mérito de los habitantes de la ciudad de Chihuahua. Bueno, es la sociedad y el propio gobierno en conjunto los que logran en su momento Así es. Una situación como esta. Eleodoro, tratar de tapar el sol con un dedo, yo pienso que es una equivocación muy grande. De acuerdo. Como dice usted, no hay que soslayar ni sacar a la vuelta de que no están las cosas de todo bien, ni Chihuahua es una perita en dulce, como luego decimos en el término coloquial. Por supuesto. En este programa, que es un termómetro social, de vez en cuando escuchamos al público que dice: llamé a la policía y estuvo aquí en 2 minutos. Pero también escuchamos muchas llamadas, dice: le hablamos a la policía porque oí ruidos en mi techo, me estaban robando, y nunca llegó. ¿Cuál es el protocolo, cuál es el criterio con el que la policía municipal acude cuando hay llamadas urgentes que muchas veces pueden ser totalmente falsas y baladías, ¿no? Que no tienen fundamento, pero muchas que sí, la gente se queja de que no reciben el apoyo de la autoridad a su tiempo. Así como hay quienes dicen que no llega, hay quienes nos han dicho llegaron en el minuto posterior a mi llamada, ¿verdad? Bueno, estamos trabajando precisamente en los tiempos de respuesta. Hemos tenido un objetivo muy claro en la dirección: llegar a tiempo y tratar bien al ciudadano. Esa es parte de la política que el propio alcalde nos ha marcado y del cual estamos insistiendo. Habría que ver varias cosas. Uno es, cuando se hace una llamada al 060 o al 066, lo primero que le pediríamos el apoyo de la ciudadanía es estar cuidando que nuestros hijos, que nuestros jóvenes, o quizás personas adultas, apelar a su responsabilidad, no realicen llamadas falsas. En el tema de que hay llamadas falsas, de alertas que no lo son, se genera una movilización de personas, de tiempo, de recursos, que luego no nos permite llegar en la rapidez que nosotros quisiéramos a las llamadas verdaderas. Luego, los números de emergencia que cuenta actualmente la ciudad son el 066 y el 060. En el 066 se habla directamente a operadoras del C4, del Estado, que están en coordinación con nosotros, y en el 060 contestan directamente operadoras de la Policía Municipal. Hay un primer momento en el despacho en el cual la operadora recibe la llamada, toman los datos indispensables vía telefónica. ¿Qué son los datos indispensables? El tipo de evento, para poder hacer una clasificación si es urgente, si es rápido o si es una llamada normal. En segundo lugar, la dirección donde está sucediendo el evento, y con esos 2 datos, ya después de la clasificación, vía manual, en la computadora, envían la alerta a radiooperador para que ya se vaya acercando la unidad, o para que vaya identificando la unidad que está más cercana y enviarla al lugar del evento. Mientras tanto, la radiooperadora sigue tomando datos. Eso no significa que no se le haya ya generado el trámite para que se empiece a buscar la unidad que vaya a acudir al evento, pero sí trata de obtener la mayor cantidad de datos respecto al evento: tipo de arma, número de sujetos, datos de identificación de la calle, de la colonia. Recordemos que en la ciudad hay varias colonias que tienen calles con la misma nomenclatura, y un error en mandar a una persona a la calle Quinta del centro o a la calle Quinta de otra colonia que tenga esa misma nomenclatura, pues nos puede retrasar la asistencia. Pero la unidad se empieza a buscar inmediatamente cuando se toman los datos principales: el tipo de evento y
la dirección hacia donde se acude. Luego radiooperador, atendiendo al número de unidades y elementos que tenemos disponibles en la ciudad, que la tenemos divididas en cuadrantes. Y habremos de decir que para estar en los estándares que recomienda la ONU, estamos muy por debajo del número de policías que requerimos. Sí, se requieren 2.5 policías por cada 1000 habitantes. A nosotros nos faltarían más de 1000 de policías para estar más o menos en esos estándares. Trata de ubicar la unidad más cercana de las que están disponibles, porque puede haber alguna unidad que esté ocupada en algún evento de robo urgente, o incluso en un evento de violencia familiar, o algún evento de una música escandalosa. De las que están disponibles, y podemos incluso cambiarles la disponibilidad de acuerdo con el tipo de evento, se envía. Y a partir de que la unidad recibe la instrucción de trasladarse a un lugar, empieza a trasladar lo más rápidamente posible. Distinguimos también entre llamadas normales, como pudiera ser una fiesta escandalosa, por ejemplo, o una persona sospechosa incluso, a una llamada rápida, que sería una fuga de gas, por ejemplo, o un incendio, a una llamada urgente, un robo, un secuestro, una extorsión, un homicidio. Nosotros le damos prioridad a las urgentes, fundamentalmente en el tema de los robos, y en una medición que hacemos semana con semana, y que por primera vez creo yo que en la historia de Chihuahua, todo el año pasado estuvimos dando los tiempos de respuesta promedio, hemos logrado bajar aproximadamente más o menos entre 8 y 10 minutos, si no es que más, solo en el año pasado, los tiempos de respuesta a las llamadas urgentes. Estamos ya alrededor de los 16 minutos, fue lo último que presentamos, que ya nos permite estar por debajo de la media nacional, que es de 17 minutos en tiempo de respuesta, de los cuales en el 50% de los casos estamos llegando en menos de 10 minutos, a partir de que se inicia la llamada hasta que llega la persona. Nos falta, por supuesto, estamos haciendo esfuerzos importantes por trabajar en ese punto, y seguimos trabajando pues en esta necesidad de los chihuahuenses de que la policía municipal llegue pronto y trate bien. Este programa se rige mucho por las llamadas y la opinión del pueblo, por eso vamos a atender las llamadas que tengamos esta mañana. Bueno. Buenos días. Buenos días. Oiga, señor, mire, le quería preguntar yo al señor allí, ¿cuánto tiempo tiene uno que esperar después de reportar un robo? Por ejemplo, yo puse uno el día 4, denuncié uno el día 4. Hablé y me dijeron se pasó al Ministerio Público tal día. Volví a hablar y me dice, lo trae un agente. Ese agente está de noche, hay que esperar a que esté de día para que le dé información. Y ya está hablando usted de averiguaciones previas, ¿no? De la dirección de la policía preventiva, ¿no? Bueno, yo puse el de la denuncia de robo. ¿Dónde la puso? Averiguaciones previas. Pero en el momento del robo, ¿usted llamó a la policía municipal? No, porque esto fue, o sea, mire, yo tenía rentado una casa. Sí. El señor se fue con todo y boilers. Entonces yo denuncié el caso y hasta la fecha, como le digo, no me han resuelto nada. No le han resuelto, pero usted está hablando ya de una averiguación previa levantada en la fiscalía. Yo creo que sí. Sí. Bueno, no sé si tenga alguna opinión el licenciado Eleodoro Araiza respecto a esto, pero como que se sale un poquito de lo que es la policía municipal. Sí, efectivamente. Sin embargo, si nos deja por ahí los datos, hay una buena coordinación con Fiscalía, podemos checar su asunto, revisar a ver cuál es el avance que tiene la investigación de Fiscalía. Esto precisamente nos lo permite la coordinación que hemos tenido actualmente con el Ministerio Público, en la cual tratamos de ayudarnos en nuestras diferentes responsabilidades para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, si por ahí nos deja por ahí con alguien. Le voy a pedir, señor, ¿me está oyendo? Sí. No cuelgue para que lo atienda el señor Víctor Medina fuera del aire. Muy bien. Nos deje algunos datos para que la Dirección de Seguridad Pública coadyuve con lo que usted presenta, ¿sí? Muy amable, muchas gracias. Pues gracias. Porque hay situaciones como la de don José Montes, le robaron su negocio, y es hora en que, pero también volvemos a lo mismo, ya se sale
de lo que es el resorte de la policía municipal cuando un robo es denunciado en el momento en que se estaba cometiendo, que pudiera acudir la policía y en flagrancia encontrar a los amantes de lo ajeno cometiendo el error. Así es, efectivamente. ¿Verdad? Así es. Bueno, aquí hay otra llamada. Bueno. Sí, don Marco, efectivamente fue en la madrugada del día 31 de julio, que pues yo calculo que duraron 2 a 3 horas y no hubo, yo creo que ninguna unidad que se diera cuenta que estaban vaciando mi negocio, ¿verdad? Precisamente por eso hemos invitado al señor diputado César Alejandro Domínguez, porque la inquietud de todos los habitantes de aquí de la colonia Santa Rosa y Bellavista ha ido en aumento, de que no se recibe una pronta atención, desgraciadamente. Qué bueno que esté el señor director de seguridad informándole eso, pero propiamente aquí en este sector no lo hemos visto, porque antes es mala las comparaciones, pero teníamos una constante vigilancia cuando estuvo el señor Álvaro Madero, y ahora no lo hemos tenido. Día con día ha ido en aumento y hay testimonios de inclusive asesinatos que ha habido aquí en este sector. Entonces por eso mañana, como le dije el otro día, estamos convocando mañana a las 5 de la tarde para que nos reunamos aquí los que hemos sido afectados en este sector. Ojalá y le aumentaran más personal a la seguridad pública, ¿verdad? Pero si el personal de seguridad pública lo concentra nada más en el centro de la ciudad y no lo reparten a las colonias, pues nunca vamos a avanzar, don Marco. Mire, las casetas de policía que nos ofreció Marco Adán, desgraciadamente nomás 2 y una ya está en proceso de construcción, que fue Punta de Oriente. Otra que está en la 15 y Doblado. Pero digo, aquí, por ejemplo, yo le sugerí, antes de que fuera el presidente municipal inclusive, que lo que era la comandancia anterior, la que está en la Cuarta y Ochoa, pues que habilitara una sección para que nos diera servicio aquí a las colonias que estamos cerca, como es la Obrera, como es la Santa Rosa, como es la de Bellavista, el Pacífico y todo lo demás. Digo, y una vigilancia constante, eso se lo vamos a poner mañana, Dios mediante, de las necesidades que tenemos de más urgencia. Ahora, no es necesariamente porque llegan, por ejemplo, y si le firma uno, no, pues ya fueron a revisarlo, quiere decir, pero una firma en el transcurso de una hora y se retiran, ya no vuelven, no es efectiva. Sería una constante vigilancia para todo el sector de lo que corresponde a nuestras colonias y pues inclusive las demás, ¿verdad? Una vigilancia constante, una operación yo lo vi en días pasados que anduve fuera de la ciudad, cómo se mantienen las unidades en unos puntos precisos para darle atención de inmediato a la gente, inmediatamente de atención, luego sin tardar, sin investigarlo a uno, por ejemplo, que reporta a uno y le dice, bueno, oiga, mire, van tirando, echando plomazos aquí enfrente de mi casa, ¿de qué color es la unidad? ¿Y cuántos van? Oiga, no, si estoy acostado no puedo informarle, pero estoy viendo que enfrente de mi casa están echándose trancazos, ¿verdad? Y pues eso es una respuesta inmediata. Digo, porque yo conozco un poquito allá de gente que trabaja en el ramo de policíaco, ¿verdad? Y cómo son las investigaciones y cómo son lo demás, ¿verdad? Ojalá y, como le digo, que un mejor apoyo por parte del señor director con todos sus elementos, nos dé atención inmediata a cualquier llamado que hagamos, porque inclusive ayer a un taxista lo aceptaron y lo metieron adentro de la cajuela, fue aquí en Santa Rosa. Un par de malvivientes en una pareja se meten en la calle Segunda y Pablo Mioquio y apostamos mal. Y es en el sector de nosotros, no estoy saliéndome de ruta. Ojalá, como le digo, que las intenciones del señor director pues sean efectivas y que don Marco pues, que nos eche la mano también. Muy bien, gracias don José. Hasta luego. Indudablemente que Chihuahua y los chihuahuenses merecen una situación de más tranquilidad en materia de delincuencia, de crimen, se habla del crimen organizado y se habla también de la delincuencia común. Entonces, yo ponía de ejemplo el caso del señor Montes porque a la fecha no tiene resultados de la investigación del robo de su negocio, ¿no?
Pero vuelvo a lo mismo, la gente dice, llamo a la policía y no viene. Y hay llamadas que aseguran de que inmediatamente, sobre todo, y lo hemos visto cuando son intervenciones urgentes de la Dirección de Seguridad Pública o de Protección Civil, que es lo que respecta a bomberos, que también dependen de la propia dirección. Voy a ir a un pequeño corte, a un enlace con nuestra cabina en materia comercial y vuelvo aquí al programa. Municipal. La llamada de don José se refería tanto al robo que sufrió en su negocio como hechos ocurridos recientemente, como este del taxista. Permítame, Leodoro, En ese caso concreto que nos refiere el vecino de la colonia Santa Rosa, con quienes próximamente tendremos un diálogo tal y como él lo refirió, para ubicarnos, que estamos del mismo lado y ver cómo podemos apoyarnos mutuamente en todavía mejorar más las condiciones de seguridad. A propósito de la privación de libertad del taxista, ayer hubo una detención por parte de Policía Municipal. Efectivamente siguen sucediendo cosas, pero creo que a diferencia de otros años, encontramos muchas detenciones por todas las autoridades. Y en el caso de la Policía Municipal basta darle un vistazo a los medios de comunicación, que prácticamente a diario se reporta la detención de alguna persona que está cometiendo un robo, cuando no son 2 o 3. En ese caso, precisamente, creo que hay una muestra de que hay una respuesta oportuna, rápida de la Policía Municipal, y en ese caso del taxista que refirió el vecino de la colonia Santa Rosa, precisamente tenemos un detenido. Comentarle también, la coordinación con Fiscalía ha sido tan buena, que nos permite llevar ciertas investigaciones en hechos que de alguna manera causan alarma, como el caso de un robo que sucedió en Plaza Galerías recientemente. Y el día de ayer se logró la detención también de 2 menores de edad, tristemente 2 menores, que participaron en ese robo. Ahí la investigación fue de manera científica, con técnicas policiales, en coordinación con el Ministerio Público, con colaboración bien importante de la ciudadanía, que se proporcionaron videos, que se proporcionaron testimonios por personas que estaban ahí en Plaza Galerías. Se pudo identificar a una de las personas porque había algún reconocimiento de ellas, se le dio seguimiento y logramos nuevamente tener una detención. Esto es bien importante. Lo único que disminuye los delitos es la disminución de la impunidad. Necesitamos generar una percepción que parta de la realidad en la cual aquel que comete un delito va a asumir las consecuencias jurídicas de su delito. Y la única forma en que se puede abatir la impunidad es partiendo de la denuncia ciudadana, tanto del evento delictivo como de si el ciudadano piensa que la autoridad no actuó como se debería, porque eso nos permite a las autoridades supervisar la actuación de policías y ministerios públicos. Pero cuando se tiene la denuncia, se tienen datos ciertos de lo que se está señalando, las autoridades actúan y entonces encontramos resultados positivos. Y insistimos, no decimos que estamos en una panacea, pero la incidencia viene bajando objetivamente y además de los que siguen sucediendo se va incrementando el número de detenidos. Bueno. Muy buenos días. Buenos días. Nada más para informarle y para que sepa el señor Araiza que sí es cierto que estamos en la calle precisamente porque la policía no acude. Mire, así fue, a rasgos les voy a platicar. La semana pasada aquí en esta colonia, no le voy a decir en qué parte porque pusieron en evidencia a un vecino que no tenía ninguna culpa. Andaba un muchacho joven con un palo aquí en la calle, dándole palazos a todos los carros que estaban afuera, a los coches, a los barandales, a toda la gente. Nos levantamos, era en la madrugada, señor, estábamos viendo por la ventana, no salimos, nadie salimos porque tuvimos miedo de enfrentarlo. Entonces el vecino de enseguida, mi nieta habló a la policía con celular para no prender los focos. El vecino de enseguida prendió los focos, habló a la policía, se asomó a la ventana y ahí fue el caballero del palo a darle palazos a su carro y a su barandal y le hablaba y le decía sal, unas malas palabras y todo. Pues el vecino no salió porque la esposa no lo dejó. Le querían echar al perro encima, pero la esposa no lo dejó tampoco. Dijo, te comprometes, te metes en un problema,
no hagas eso. Entonces llegó la policía a los 20 minutos después de hablarle, la policía llegó y sí agarró al señor, al muchacho, y se lo trajo para acá, porque el muchacho, el señor que andaba con los palos, dando palazos en donde quiera, dijo que el vecino que se estaba asomando por la ventana, le había robado un celular. ¿Y sabe qué hicieron los policías? Entonces le hablaron al señor, entonces sí salió el señor, y le tomaron datos y todo, bueno, todo al señor. Y luego ya, pero dejaron ir al muchacho, porque el muchacho dijo que le había robado un celular. Dijo, no, pues tiene que ir hasta allá, a la oficina, a dar usted parte, señor. ¿Y qué voy a decir allá en la oficina? ¿A quién voy a decir que voy a demandar si ustedes lo soltaron? ¿Por qué lo soltaron? Le dice el señor. No, pues así es la ley, ni modo. Y eso fue lo que hicieron la policía y ya. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros, los vecinos? Vamos a salir como la señora que no lo dejó el señor, y salimos y lo agarramos y todo, y que nos llevan a nosotros, señor. Eso es a rasgos, y hay muchos. ¿En qué colonia es? En las granjas, señor. En las granjas. Da mucha lástima reconocer que la presidencia le quedó grande, muy grande, al señor Marco Adán Quesada, porque no levanta una. Muchas gracias, señor. Ándele, pues, gracias. Yo les voy a pedir un favor muy grande. No empecemos a politizar los asuntos tan serios como es la inseguridad con los partidos políticos o las tendencias políticas partidistas, porque luego reconocemos voces que dedican gran parte de su crítica a buscar trascendencias de tipo partidista. No dudamos ni queremos tapar el sol con un dedo de que hay deficiencias en la vigilancia policíaca. Aquí tengo un mensaje de texto. El señor Araiza hablaba de ¿cuántos policías por habitante? De acuerdo con la ONU son 2.5 por cada 1,000 habitantes. De acuerdo con la UNAM nos pediría 2.8 por cada 1,000 habitantes. Eso sería, por ejemplo, haciendo algunos parámetros. Chihuahua tiene entre 820,000 y 840,000 habitantes, de acuerdo con estimaciones del INEGI y del INPLAN. Vamos a ver, la Ciudad de México tiene alrededor de 8 millones de habitantes, tiene 87,000 policías preventivos, son más de 10 policías por cada 1,000 habitantes. Baltimore, por ejemplo, tiene 600,000 habitantes y 4,000 policías, es una cifra muy superior al estándar. Mexicali, que afortunadamente dentro de todo lo que ha pasado en el país no ha tenido una crisis tan seria, incluso pudiendo estar cerca de Tijuana, tiene arriba de 2,500 policías y tiene alrededor de 800,000 habitantes. Son ciudades, pues, vemos donde encontramos un número de policías adecuado a la población que existe, encontramos que los problemas de delincuencia son más manejables. Voy a retornar al mensaje de texto. ¿Cuántos policías tiene Chihuahua? En policías municipales tenemos alrededor de 1,050. ¿Y cuántos están certificados de la confianza que establece la ley? Porque se han conocido noticias de que no todos los policías municipales han logrado la calificación o han sido sometidos a la calificación de confianza, porque en muchas ocasiones se ha visto que policías que están en activo son cómplices de asaltantes o son incluso actores en delincuencia. Bueno, toca un tema sumamente importante. Primero doy el dato, ¿sí? Alrededor de más de 700 de nuestros elementos están en proceso de evaluación. La evaluación no es de un día para otro, sino que se inicia y se lleva a cabo todo un seguimiento en diferentes etapas. Los demás están pagados su examen de control de confianza, y si no se ha llevado a cabo todavía es porque el C3, que es el Centro Estatal de Control de Confianza, pues tiene que evaluar a todos los policías del estado y nos va programando de acuerdo con las posibilidades de atender a las diferentes policías estatales. Todos los exámenes están pagados, recursos Subsemun, y todos los días se están llevando a cabo estos exámenes, de los cuales hemos recibido ya por lo menos 500 resultados positivos de que están aprobados. Tengo el dato fresco porque este era uno de los requisitos para que pudiéramos iniciar los cursos, para que nos entregaran las armas
largas que se adquirieron hace más de 2 años, y era tener por lo menos 500 resultados aprobatorios. Los demás están en proceso. Otros que no aprobaron el examen de control de confianza, se les buscó una salida de la corporación, que es al final de cuentas lo que establece la ley. Estamos en el proceso. Pero yo quisiera aclarar un punto. Se ha sobredimensionado el examen de control de confianza en cuanto al término incluso que se utiliza de control de confianza, porque tal parecería que cuando se reprueba el examen de control de confianza se es delincuente o se está vinculado a la delincuencia organizada, y no necesariamente es así. Incluso no se tienen pruebas tangibles de que sea así, porque entonces la obligación no sería tan solo separarlo de la corporación, sino consignarlo a las autoridades. El examen de control de confianza se le llama de control de confianza. A mí me gustaría más que se llamara control de actitudes, ¿sí? Y tiene por una parte el examen físico, el examen médico, el psicomédico que mide la inteligencia de las personas, el psicológico, y habrá ocasiones en que una persona no es que sea delincuente, sino porque una cuestión emocional no esté preparado para soportar el nivel de estrés o de violencia al que está sometido un policía, o que tenga el carácter y el temperamento para obedecer las órdenes que tiene que cumplir, por ejemplo. Para portar un arma. O para portar un arma, efectivamente, para manejar una contención de que puede estar agredido un ciudadano que lo puede estar insultando, y el policía no debe reaccionar como si se tratara de una ofensa personal. No significa entonces que sea un delincuente. Luego se hace el antidoping también, y se hace el tema del polígrafo, que tiene sus imponderables. En ningún tribunal en el mundo el polígrafo es considerado como una prueba fidedigna. Sin embargo, se ha tomado, por cumplir con la ley y por una necesidad que teníamos en México de depurar cuerpos policíacos, como una posición para certificar. Pero habremos de decir, estamos cumpliendo con la ley, se están llevando a cabo los procesos, pero ni todos los que aprueban el de control de confianza están exentos de ser corruptos. Ni uno que haya reprobado el examen del llamado control de confianza significa que sean corruptos. Lo que es más válido es lo que usted mencionó, que se han detenido policías, lamentablemente traidores a la corporación y a la ciudadanía, que están cometiendo actos ilícitos. Nomás que es ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Sí? Quien dice, para que vean que hay corruptos en la policía, están viendo el vaso medio vacío. Yo lo veo medio lleno, porque en la mayoría de los casos quienes han realizado las detenciones han sido otros policías municipales. Y sin importar que ese haya sido un elemento de la corporación, o pensar que por compadrazgos, amiguismos, van a solapar un acto ilícito del policía, los propios policías valientes que se exponen, que están deteniendo a alguien que tiene un grado de peligrosidad complicado, los han detenido. El año pasado tuvimos varios ejemplos donde la propia policía municipal fue quien detuvo una gran cantidad de policías. Se dio el caso de uno que estaba robando un cajero de un banco, ¿no? Ese fue el año antepasado, me parece. Así es, entre otros. Fueron 2, así es. Entonces, policías corruptos los hay en todas las partes del mundo. Estamos trabajando en depurarlos. Al final de cuentas, también las policías son un reflejo de las sociedades. En tanto una sociedad es menos corrupta en la general, tendrá una policía menos corrupta. A mí me parece que Chihuahua va por ese camino. En Chihuahua tenemos ciudadanos que estamos cada vez menos tolerantes a los actos de corrupción, que van de cosas muy simples, como el propio ciudadano que ofrece la mordida, o el propio ciudadano que se brinca en la fila, o el propio ciudadano que realiza una serie de actos que pueden parecer insignificantes y que nos hemos acostumbrado de alguna manera a que son vivos, no es que sean corruptos, es que son vivos o tienen conocidos. No, la ciudadanía cada vez está más dispuesta a señalar los actos de corrupción en la propia sociedad y en las corporaciones policíacas. Bueno, aquí colgó, estaba una persona en la línea, vamos a colgar para que vuelva a marcar. Bueno, aquí tengo otra. Bueno. Sí, buenos días. Buenos días. Mire, yo quiero comentar sobre lo de la policía. El diputado Aiza sí me conoce porque yo llevé un oficio para el recorrido o vigilancia de Granjas del Valle. Afortunadamente yo le mandé un oficio. Hemos tenido rondines de la policía municipal. Porque es un distrito muy grande. El licenciado lo sabe mejor que nadie que son distritos muy grandes. Ahora, lo que no se le informa a la ciudadanía es
de que son muy pocos los elementos que andan vigilando. ¿Por qué razón? No lo sé. Entonces los policías que andan, por ejemplo, en el Distrito Villa, el Colón, que es lo que más veo yo, son policías que entregan y se entregan a su trabajo. Verdaderamente se entregan a su trabajo. Olvidan su familia y se van al cumplimiento de su deber. Lo que queremos es que a veces llamamos y no nos atienden porque son distritos muy grandes. Por ejemplo, si andan en Portales, hay un caso en Rivera del Sacramento, hasta dónde se tienen que transportar las unidades, y son muy pocos los elementos que andan en cada distrito, y por eso vemos muy espaciados la policía que pasa. Pero yo al menos digo, los elementos que andan, como muchos como policías municipales, dan todo lo que pueden para los ciudadanos, y nomás que nos desesperamos, es que no llegaron a tiempo, pues es que no andan en helicóptero, señor, andan en patrullas y son muy largas las distancias, porque sabemos de antemano que la ciudad de Chihuahua está dividida en distritos, son pocas unidades, pocos elementos, pero los que andan hacen muy bien su trabajo. Nosotros en Granjas del Valle, que estamos entre el Riberas y Portales, hemos tenido muy baja ya la delincuencia, porque desgraciadamente son granjas que muchas están abandonadas. Y yo le doy gracias al licenciado que sí nos han hecho los recorridos en la mañana, en la noche los municipales. Y sabemos que el monte es monte, y ahí están los municipales. Y yo en realidad yo reconozco su labor, como están en todos los distritos. Que los municipales son muy pocos elementos y que dan todo por la ciudadanía. Muy bien. No hay más que reconocer a los ciudadanos el trabajo que ellos ponen. Y felicitar a la licenciada Araiza, que yo le mandé un oficio a la maestra y nos están haciendo efectivo el recorrido. Gracias, maestra, por la llamada, Gracias, mi amable. Hasta luego. No, pues muchísimas gracias a la maestra. Efectivamente, el policía municipal es un ciudadano común y corriente que cuando se pone el uniforme está dispuesto a dar la vida por la ciudadanía. Y haremos decir también una cosa en algo que menciona por ahí la maestra. La policía municipal no solamente atiende los grandes crímenes, como otras policías. La policía municipal es la única policía que atiende también los problemas vecinales, las riñas, las fiestas escandalosas, la violencia familiar, y eso nos implica una gran cantidad de esfuerzo por atender todos estos llamados. Para eso estamos. El lema de la policía es servir y proteger, y se hace verdaderamente un esfuerzo importante. Valoramos mucho la llamada de la maestra, y nos lleva a lo que hemos estado mencionando. Cuando la ciudadanía dialoga con nosotros, nos expone sus problemas, nosotros hacemos un esfuerzo importante para atender las necesidades en las medidas de los recursos con los que contamos. Bueno, buenos días. Buenos días, habla Juan García, a sus órdenes. Adelante, señor García. Oiga, con un asunto, mire, yo creo que la dirección del señor Araiza debe de tener muy buenas medidas de control interno, desde la contratación de los policías y el seguimiento. No sé cómo andarán por ahí en ese departamento, ese es un punto. Y luego, distribuir mejor los policías, los pocos policías que tenemos en la ciudad, para que los distribuya mejor en las colonias, porque yo creo que si están bien distribuidos no deben de tardar mucho en llegar al domicilio. Y la otra, más importante creo yo, es que el señor presidente municipal y el director de seguridad tienen que mejorar su gestoría tremendamente para obtener más recursos, para tener más policías. A veces analizamos la media de los policías que debe haber en la ciudad, pero nosotros estamos prácticamente en una crisis de inseguridad. Entonces debemos de tener policías mucho más arriba de la media, definitivamente, y si es necesario quitar recursos a obra pública y destinarlos a seguridad. Pero para eso el señor director y el señor presidente tienen que ser unos gestores excelentes. Muchas gracias. Gracias a usted, señor García, por la llamada. ¿Algún comentario, Ludo? Sí, a propósito de eso, mire, ha habido un esfuerzo muy importante del alcalde en aumentar el número de policías. En lo que va de la administración se ha graduado ya 4 academias. Estamos en este mes, a finales de este mes, próximos a graduar una 5ª academia, y iniciaremos este mismo mes una 6ª academia.
nos va a representar un incremento de más de 200 policías, es arriba del 20% de la fuerza policial. Incrementar en 3 años un 20% de la fuerza policial es un porcentaje muy importante, sobre todo considerando que el alcalde también, al inicio de su administración, hizo un esfuerzo muy importante en el presupuesto que tan solo en el primer año implicó un esfuerzo presupuestal de más de 100 millones de pesos para incrementarles el salario a los policías, porque había policías que ganaban apenas 6,000 pesos mensuales. Ahorita actualmente el policía que menos gana está ganando, ya con todas sus prestaciones, ya antes del descuento de impuestos, alrededor de 14,000 pesos. Esto llevó a, que era en ese tiempo director de vinculación del Subsemun, a reconocer que la Policía Municipal de Chihuahua era ya la mejor pagada de todo el país. Se hace un esfuerzo por crecer y se implica un sacrificio presupuestario muy importante, pero se está consciente que de acuerdo al número de habitantes que requerimos, se tienen que incrementar el número de policías. Efectivamente hacemos también el esfuerzo de lo que menciona el vecino que acaba de hablar, en el sentido de los controles de selección. Hay una gran cantidad, afortunadamente hay una gran cantidad de aspirantes a policías municipales, no batallamos cuando hacemos convocatoria. La verdad es que si vamos a recibir 60, por lo general tenemos hasta 250 o 300 solicitudes para cada academia que iniciamos, pero se hacen exámenes lo más riguroso posible dentro de la medida de las posibilidades para tratar de seleccionar personal que no nos vaya a quedar mal. Algunas ocasiones falla, tristemente, precisamente un egresado. Es lo que tengo otro mensaje, hay buenos y malos, dice. Efectivamente. Y si reconoce Leodoro Araiza que la Policía Municipal puede haber malos policías. Sí, por supuesto. Sí, y estamos trabajando por eliminarlos, por sacarlos de la corporación. Aquí hay otra llamada. Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Marco. Aquí por vía celular. Estoy escuchando, como dice un amigo mío, los estoy viendo, doctores. Y yo nada más quiero decir a quienes se ocupan de nuestra vigilancia de la ciudad, que yo lo entiendo y que lo único que les quiero dar esta mañana, pues que Dios los cuide de tantos peligros a los que por su trabajo se enfrentan. Yo considero de que no son los únicos que tienen responsabilidades en la ciudad, que les haya tocado bailar con la más fea. Yo difícilmente aceptaría un cargo en esa línea, pero yo lo único que le pido a Dios que los cuide, punto. Y que el asunto no es tan simple como la gente lo quiere ver. Nada más que pregúntele a su vecino que si sabe dónde anda su hijo ahorita, o pregúntele cómo maneja en el periférico a los que pasan a 180 kilómetros por hora, porque yo les miro a 2 de ellos. O que les pregunte a qué hora recogen a sus hijos y que si saben con quién se junta. Entonces no le queramos colgar todo el saco a los guardianes de la ciudad, que son los hombres de plata, porque también nosotros tenemos responsabilidades que no cumplimos. Entonces lo único que hacen es pues son los culpables, ¿verdad? Y los culpables pues son ustedes los policías, pero no. Aún cuando hubiera corrupción en ese asunto, yo creo que perdido es el 80%. Lo cubren con su trabajo, que Dios les bendiga, nada más les deseo. Y que además de eso, ya para irme, recuerden que los problemas no son únicamente de seguridad, los problemas son de pobreza y como dice frecuentemente el rancherito, localicé la forma latina del dicho, que dice elegantemente así, Marco: pauper pauperis, lerchelo non pervenit, chingontic e chingontiluc. Lo voy a traducir para el público porque si no se va a oír muy feo con la mala razón que dice el dicho. Dice, pero pobre del pobre que al cielo no va, lo tiran aquí y lo tiran allá. Entonces, es cierto que la mayoría no está esclavizada porque es pobre, sino es pobre porque está esclavizada. Si no tiene tiempo los seres humanos volver a ver el cielo, menos tiempo tendrán de ver a sus hijos, de cuidarlos. Entonces la pobreza es otra de las formas de cómo se manifiesta la inseguridad en una sociedad. Entonces yo creo que hay que atacar el tema, por lo menos que la gente descanse, que no esté el día trabaje como burro, y al llegar a la casa porque el pobre señor trabajó de 5 de la mañana a 11 de la noche para poder llevar 40 pesos a casa. Entonces, señores empresarios, háganse también responsables de su ciudad. No
estaban defendiendo que los policías son los únicos responsables de nuestra ciudad. Y recuerden los formas de hoy, que antes de que la remonte, que una vida sin reflexión no vale la pena. Gracias, Liceo. Gracias. Bueno, hay una cosa. Nos habla una persona fuera del aire, nos dice, a veces premian con honores a policías que caen. Y algunos caen en su día de descanso y en situaciones que no son muy claras en si andaban bien o andaban mal. Y a veces hasta salvas de 21 disparos al aire y honores de cumplimiento del deber, y hay muchos que dejan mucho que desear. Bueno, primero me referiré a la llamada en el aire para agradecerle su comentario, para agradecerle sus bendiciones. Me parece que comentarios y llamadas como esos son los que estimulan a los policías, a los miembros de la corporación, a seguir cumpliendo con su trabajo. Se valoran muchísimo esas partes de expresiones por parte de la sociedad. En cuanto a la otra pregunta, hay ciertos protocolos que se cumplen para cuándo se rinden honores y cuándo no se rinden honores. En términos generales, si el policía estaba en servicio, es decir, estaba trabajando, se rinden honores. O bien, si iba terminando su labor y se dirigía todavía a su domicilio, ahí siguiendo más o menos un criterio de la Ley Federal de Trabajo respecto a accidentes de trabajo, que en los trayectos del trabajo al domicilio y viceversa, se consideran todavía accidentes de trabajo. Mientras no tengamos en el momento de que sucede el evento, el fallecimiento de un policía, pues pruebas, una consignación, algo que tangiblemente, evidentemente nos mostrara que era un elemento que no correspondía a la honestidad que debía de tenerse, pues lo que nosotros nos queda es simplemente rendirle honores, porque sería muy complicado juzgar en esos momentos de dolor para la propia familia, entrar a un juicio sumario y determinar si merecería o no merecería los honores. Seguimos protocolos generales en cuanto a lo que se cumple, si hay rendir honores o no rendir honores. Si se puede haber dado el caso, yo no lo puedo negar, de que en algún momento algún elemento que perdiera la vida tuviera algún nexo con alguna situación no correcta, pero si no hay pruebas en ese momento, pues nosotros no podemos lastimar a la familia, porque igual y simplemente se trataba de una calumnia o se trataba de un chisme, y sería muy lastimoso que a los familiares de ese policía que dio la vida por la ciudadanía, pues además de la pérdida de su ser querido, todavía la ciudadanía pensara mal y lo juzgara simplemente porque hubiera perdido la vida. Es un tema muy delicado. En esos momentos que tristemente nos ha tocado vivir varios, son momentos muy complicados para toda la corporación, para todas las autoridades. Eleodoro, aquí nos piden que aclaremos, no aclares, sino que se informe cuando se habla de estímulo a los policías, hasta qué punto tienen la confianza los policías municipales de que en el caso de fallecer en cumplimiento de su deber o simplemente de encontrar el final de su vida en activo, sus familias van a quedar protegidas con casa o con pensión